El Señor me los bendiga, gracias y paz sea con todos ustedes. Mi hermano, me siento muy bien. Fíjese que me fui a mi cabaña de descanso, a lo hondo y profundo del bosque, no sé si lo puede ver, en la tranquilidad de la noche para que el Espíritu Santo nos hable. Fíjese, hoy vengo suave, hoy vengo bien, sin mucha teología. Se me cruzó, me fui de AM para FM. Sencillo, te faltó sencillo. Sencillo. No, 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 sencillo, sencillo. Oh, ¿verdad? Con show. Eso yo ni se lo sabe. Me dice, como dice el pastor Marcelo, Pocho. No es fácil la influencia que ya tiene el pastor sobre el joven. Gloria a Pero le Dios. damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta gran bendición que es el compartir la palabra de Dios con la gran responsabilidad que amerita. Gracias, mis hermanos, porque ustedes tenían que hacer muchas cosas, pero sin embargo se han reunido aquí para sentarse a los pies del Maestro, que no soy yo, que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el que ha preparado este momento para traer esta palabra que Él me dio. Es que nada, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y darle gracias, ¿verdad? Exactamente por lo bueno que ha sido, como estaba diciendo nuestro hermano Pastor Marcelo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias. Gracias, Padre, te damos en esta tarde noche, Señor, por esta gran bendición que nos das de poder volvernos a reunir, oh Señor, así como hacía tu iglesia primitiva, Señor, pero ahora por medio de las plataformas, por medio de Facebook, por medio de Zoom. Y te queremos agradecer, Señor, porque tenemos esta gran bendición, que aún a la distancia podemos sentarnos, Señor, a escucharte. Y hoy, Señor, te queremos pedir una asistencia especial de parte del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra salga, Señor, exactamente como tú me la has entregado, Señor. Una palabra limpia, Señor, una palabra que no sea leudada, Señor. Toma tú el control, oh Señor, de la situación. Prepara, Señor, los corazones para que puedan escuchar, oh Dios mío, ese banquete que tú has preparado para esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a este lugar, a nuestras casas, Señor, o a donde quiera que estemos conectados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea únicamente para ti, el único Dios verdadero. Amén. Bueno, quiero darle gracias al Señor nuevamente por dejarnos compartir la palabra y hoy le traigo una palabra que posiblemente sea un poco extraña para sus oídos, pero es una palabra que he escuchado bien poco de ella. Y hoy quiero hablarle de la ética. Posiblemente usted se preguntará y dirá, pastor, ¿con qué se come eso? Eso se come con pan, eso puede ser algo que lo echamos en los tacos y al estilo mexicano o taco al pastor. Si hay algún mexicano por ahí que está, que dicen que son muy sabrosos, no, no los he comido. Pero ¿de qué se trata la ética? Y quiero que sepa que si no ha escuchado de esto, posiblemente quiero que sepa que esto tiene que ver mucho más con su vida de lo que usted se puede imaginar. Primero que nada, quiero leerle cuál es el concepto, ¿no? De qué se trata. Y hoy quiero que todos participemos, que haya bastante interacción, vamos a hacer bastante dinámico, vamos a abrir los micrófonos bastante a menudo. Así que prepárense, que hayan tres valientes para lo último también poder hacer algunas preguntas ya desde ahora. Ya vaya calentándose porque hoy el que calienta está predicando, así que no puede calentarle a lo último. Así que gloria a Dios. Bueno, la palabra ética, hermano Pedro, ¿qué significa? Bueno, esto proviene del griego éticos, que tiene que ver con carácter, que se trata del estudio de la moral y del accionar para promover los comportamientos deseables. Y a mí cuando me hablan de ética, cuando ya veo que tiene que ver con el carácter, a mí automáticamente se me prende los 60 watts de bombillo que tengo, creo que tengo un poco menos, ya se me están apagando las neuronas. Y cuando yo escucho esto de ética que veo que es carácter, automáticamente me viene Dios a la mente. Y cuando me viene Dios a la mente, automáticamente me viene su carácter, ¿verdad? Y sus atributos. Y por eso quisiera rapidito, que alguien me mencionara un atributo de Dios que tuviera que ver con su carácter. Alguien. Vamos. Santidad. Santidad. Amén. Amor. Amor, gloria a Dios. ¿Alguien más? Always speaking the truth. Ok, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? La verdad, siempre hablando la verdad.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Always forgives. Justicia. Siempre perdona, dice. Perdonador. Amén. Justicia siempre perdona. Uno más y seguimos. Obediencia. Obediencia. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué tal si pensamos también en la inmutabilidad de Dios? Porque cuando yo veo la inmutabilidad de Dios, veo a un Dios que se presenta desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, siendo el mismo Dios. Aquel Dios que le promete a Abraham que su generación iba a ser tan grande, ¿verdad? Su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas o las arenas del mar. Veo ese mismo Dios que no miente, y ahí estamos viendo parte de su carácter, que es inmutable, siendo todas las cosas que ustedes dicen que él, sin dejar de ser todas las cosas que él es. Por ejemplo, por eso cuando muchas personas, pues cuando hablo, por ejemplo, con ateos, cuando hablo con creacionistas, y me dicen, pero ¿cómo puede ser que tú puedas creer en un Dios que se aira, por ejemplo? Y yo digo, sí, pero es que no te das cuenta que el carácter de Dios es inmutable. Por ejemplo, Dios no deja de ser amor porque se aira. Eso somos nosotros los seres humanos que como así pensamos y actuamos como nos sentimos. Por ejemplo, hoy estoy en mi cabaña y tengo mucho frío, pues tengo ganas de ponerme un abrigo. Pero si apago el aire acondicionado, tengo calor y así pienso y así también actúo. Por eso le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por ese carácter tan grande que tiene y que por ese carácter hoy podemos aprender nosotros cómo debemos de vivir. Porque si hay algo o a alguien que debemos, no es algo, es alguien a que debemos imitar, sencillamente es al mismo Dios. ¿Y quién es la imagen visible del Dios invisible en el cual él vino a la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, en el cual es el mismo Dios que se le fue dado a los hombres. ¿Para qué? Para aún siendo Dios y sin dejar de ser hombre, nos trazó ese camino en el cual nosotros hoy podemos imitar. Y de ahí es donde vienen los problemas éticos. Recuérdense que nosotros los cubanos problemas le decimos a todo, a lo bueno y a lo malo. Así que el problema es lo bueno y el problema es lo malo. Y no es el problema de Ricardo Arjona. Nosotros no escuchamos música del mundo. Entonces, de ahí los problemas éticos que debemos tratar y que obviamente esto hoy va a ser una herramienta en el cual tú te vas a poder medir. Y te hablo de tú porque ya tengo mucha confianza y los quiero y los amo a todos. O usted que también está en Facebook también, usted hoy se va a poder medir por eso que es la ética, comparándose con quién, con nuestro Señor Jesucristo, el cual es el estandarte, el cual debemos nosotros, ese estándar en el cual nosotros debemos alcanzar. Y quizás también, ¿por qué no? Viendo algunos hombres de Dios en el cual también han caminado firme y en santidad, ¿verdad? Pero, pastor, ¿qué problemas trata la ética? ¿Cuáles son los problemas éticos? Bueno, también tenemos que entender algo antes de empezar a ver estos tipos de problemas. Que la ética no solamente viene de la filosofía, porque muchas veces le adjudicamos, ¿verdad?, las bases a la filosofía, aunque la filosofía evidentemente es la que trata la base del pensamiento, pero ya la Biblia, desde el Antiguo Testamento, mucho antes de la creación de la filosofía antigua y mucho antes de la filosofía moderna, ya trataba este tipo de problemas. E inclusive, claro que sí, le vamos a dar sus créditos a la filosofía, porque de eso también hoy hemos obtenido muchos conceptos como lo que entendemos como la vida o la muerte, lo que entendemos como el alma, este tipo de cosas que nos atañan, que la entendemos por esta ayuda, pero también hay muchos vacíos en cuanto a la filosofía cuando se trata de la religión, ¿verdad? Entonces, veamos los problemas éticos. Los problemas éticos, por ejemplo, son el trabajo, y usted va identificándose, vaya viendo si usted ve la ética de Dios en cada situación o en cada cosa que yo menciono. El salario justo, por ejemplo, ahora como están queriendo subir los salarios o cuando se puso el mínimo en 8.25, si usted ve a Dios en esas situaciones o en esos ambientes. Por ejemplo, el robar es un problema ético también. Por ejemplo, el defraudar, personas que, por ejemplo, ahora que vienen, que hemos visto lo de los taxes, personas que dicen mentira, personas que ponen
o que han declarado más pérdida para poder ellos mismos tener más ganancia. Y quizás a lo mejor pasen delante de la ley, pero ¿qué tal delante de Dios, verdad? Que es el que todo lo ve. Por ejemplo, el engañar también es un problema ético, ¿verdad? Y todos estos problemas éticos se tratan, obviamente, viéndonos en el espejo de nuestro Señor Jesucristo. No es que Dios tenga estos problemas, sino que es el ayudador, el Espíritu Santo, el que nos ayuda a poder confrontar y a darnos cuenta de todos estos problemas. Ahora también, por ejemplo, la corrupción económica, la discriminación, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo hasta hoy. Saque cuenta usted si hoy todavía tenemos este tipo de problemas. La vida y la muerte, cómo nos ha filosofado tratando de entender la vida y la muerte, ¿verdad? Platón, todos estos filósofos, el mismo Pablo, en el cual nos ha explicado tanto de la vida y la muerte, el mismo problema que tenían los saduceos y los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección, ¿verdad? Por ejemplo, matar en la guerra. ¿Qué tal eso? Porque en algunos lugares está permitido y en algunos lugares dicen que no es ético, no es moral. El asesinar, por ejemplo, la pena de muerte. Por ejemplo, hay países que en Estados Unidos la pena de muerte se ve bien, o por lo menos está autorizada. El gobierno la autoriza por medio de la silla eléctrica, pero no hay fusilamiento. Bueno, cubanos que vivieron en el tiempo del triunfo de la revolución pueden ser testigos de todos aquellos asesinatos y cosas que pasaron en Cuba y que siguen pasando. Pero bueno, de la muerte, ¿qué tal del aborto? Uno de los temas más candentes que hay hoy aquí con los Parenthood y todas aquellas organizaciones que financian el aborto. Y estamos hablando del aborto, ¿verdad? Voluntario, el que hace la mujer porque quiere, porque no desea el hijo, porque tuvo una relación sexual y porque después pensó, fue al baño y salió y dice que ya no quería tener al niño. Y también la eutanasia, o sea, que es también el poder, la persona toma la decisión por medio de alguna sustancia química o de ella poderse quitar o que le quiten la vida, ¿verdad? Ahora bien, eso lo vamos a poner en un paréntesis y vamos a ir pensando en todas estas cosas. Ahora, para ir pensando en todas estas cosas, también tenemos que ir a las bases, ¿verdad? De quién fueron los fundadores de todas, de lo que llamamos hoy filosóficamente ética. ¿Por qué? Porque cuando entendamos quién son estas personas y las proposiciones que tuvieron, obviamente vamos a poder entender en los contextos bíblicos, ojo, porque hay veces Pablo hablaba de la forma que hablaba y porque hoy en la actualidad existieron o existen muchos movimientos que tienen la misma, o sea, que practican las mismas o tienen los mismos pensamientos que tenían estas personas que pensaban así, ¿verdad? Y estos movimientos que hoy existen. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo y antes de Pablo también, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, existieron los estoicos. No sé si se recordarán todos los problemas que tuvo Pablo con esos movimientos filosóficos en aquel tiempo. Por ejemplo, el movimiento estoico viene de Zenón de Elea y este fue un discípulo de Parménides de Elea también. Y este también, ellos le dieron paso a Aristóteles, que es uno de los filósofos más mencionados de la época, ¿verdad? Pero se dice que estos dos anteriormente, Zenón y Parménides, fueron, bueno, sobre todo Parménides de Elea fue el que inventó la dialéctica, eso según lo dice Aristóteles. Pero pastor, ¿qué cosa es la dialéctica? Bueno, es lo que se conoce, ¿verdad? Como la técnica de intentar descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Y ahora podemos entender por qué Pablo, de alguna manera, tenía estos encontronazos en la historia con estos filósofos. Eso también le dio paso al ascetismo. ¿Y el ascetismo qué cosa es? Y nos vamos acercando un poco más porque estoy contando para poder llegar a la historia moderna y a lo que nos ataña hoy. Claro, sin ignorar todas aquellas cosas que antiguamente pasaron, pero es lo que nos incumbe hoy porque queremos comer hoy y queremos saber cómo podemos ser mejor mañana. Estamos hablando entre nosotros, o sea, la palabra es para los que están aquí, no es para los que se fueron, los que están durmiendo, y quizás a lo mejor sí los que lo verán después.
Entonces, también, como les estaba diciendo, esto le dio paso al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo, hermano Pedro? Bueno, es la doctrina filosófica, y aquí es donde se incluye la religión, que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres o abstinencia. Si a alguien le salta algo a la mente, se van a dar cuenta que estas fueron de las doctrinas que se introdujeron un poco después en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, como y dieron paso a todos estos movimientos como los carmelitas descalzos, ¿verdad? Los dominicos, e inclusive le dan paso hasta el purgatorio, en el cual la palabra no, no existe purgatorio en la palabra del Señor. La Biblia dice vida dice que muerte para vida eterna o para condenación eterna. Pero de ahí es donde sale estas influencias filosóficas, se empiezan a meter en la iglesia romana, ¿verdad? Mire esto. Yo no sé si usted se acuerda hace un tiempo, yo creo que eso fue como en los años 60 y tanto, no recuerdo mucho, pero me viene a la mente el Opus Dei. Yo no sé si usted se acuerda de ese movimiento en el cual se introdujo tanto en la Iglesia Católica con el problema, hay algunas teorías conspirativas y que pertenecían a la masonería y qué sé yo, pero ¿qué practicaban esta gente? La penitencia, flagelándose, no sé si usted se acuerda de eso. O sencillamente se hacían penitencia lo que usted ve hoy como los padres nuestros y la Ave María. Hijo, usted pecó, usted dónde está el cura, que con todo respeto es tan pecador como cualquier hombre, como lo somos todos, y le confiesas los pecados y automáticamente el cura te dice, usted tiene que rezar, hijo mío, 100 Padres Nuestros y 10 Ave María y usted queda libre de todo pecado. ¿Qué cosa es esto? Ascetismo puro, donde ellos se abstienen de todo realmente, por sea comida, sea bebida, por ejemplo, los votos de pobreza, cual por eso es que hoy en la actualidad se ha malinterpretado tanto el problema del dinero, cuando sabemos que la palabra dice que el amor al dinero es el problema y no es el dinero en sí, porque el dinero es una herramienta. Pero ¿qué tal si le menciono algo mucho más contemporáneo, en el cual usted posiblemente se identifique? ¿Qué tal de los hippies? Posiblemente usted se pueda acordar de los hippies. Y los hippies no era nada más que un complemento, ¿verdad?, del asceticismo con lo que creían éticamente los epicúreos. Y esto sí está súper duro. Le voy a leer el concepto de lo que creían los epicúreos, ¿verdad? Dice que esto, o el epicureanismo, el epicureísmo, complicada las palabras, dicen que se domina el sistema filosófico fundado, o sea, esto lo fundó Epicurio, obviamente, pero el objeto de este movimiento es la búsqueda de la felicidad a partir, y escuche esto, del placer y la eliminación de los temores a causa de la idea de cómo se concibe la muerte o los dioses. Pero escuche esto, y como tiene que ver esto con los hippies, tenían un lema que decía máximo de placer y mínimo de dolor. Peace or love. Como querían, recuérdense qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo surgió el movimiento hippie. Bueno, de hecho, me acuerdo ahora, aquí en los años 80, porque esto también es un principio que domina mucho el hinduismo y el budismo, en los 80 hubo un gurú que se llamaba Osho. Yo no sé si ustedes recordarán o lo habrán visto, en el cual promovía lo mismo que los hippies, el sexo desmedido, pero no solamente eso, sino que lo que promovía era el sexo en público. Todo lo que provocara placer supremo, ¿verdad? Por medio de lo que fuera. Por ejemplo, la comida, la bebida, el sexo, las orgías. Imagínense. Ahora, por medio de esto que hemos visto, por eso usted puede entender, mi hermano, si me puede buscar Colosenses 2 del 8 al 10, lo que decía Pablo y por qué Pablo decía esto, porque recuérdense que Pablo era un discípulo de Gamaliel, en el cual conocía de todo lo que existía como doctrina. Por eso Colosenses 2 del 8 al 10 dice así:
Mirad que nadie os engañe por medio de qué, de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de quién, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque el que dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y dice la palabra en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora podemos ver por qué es que en aquel tiempo ellos actuaban, o estos movimientos actuaban como ellos querían, porque lo que ellos querían, primero porque no entendían, no creían que Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Y muchas veces que también se habían infiltrado muchas personas con otras creencias y otras doctrinas de la iglesia primitiva. Por eso tenemos que pesar los espíritus, porque no, o sea, todavía en esta época siguen pasando cosas muy parecidas y han llenado la iglesia de filosofías huecas. Por ejemplo, con la supuesta teología de la liberación. Y tenemos todas estas cosas como lo estamos viendo, como los mismos movimientos que hemos estado viendo hasta ahora, donde no al sufrimiento, y usted identificará algún grupo por ahí donde quitan el pecado, y donde dicen que como Jesús ya venció, pues entonces el pecado no existe, donde van en contra de la santificación, ¿verdad? En contra del compromiso y el matrimonio, en contra del mismo hombre, introduciendo el feminismo en la iglesia, por ética no digo nombre, pero usted si lo estudia y lo busca se dará cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Pero ahora, a lo que nos atañe, la ética cristiana. Y esto sí que me gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque en todas las éticas que les he mencionado, definitivamente hay algo bueno, porque todas responden a un interés. Digamos que en el trabajo, bueno, de la manera de comportarse, cómo debes de respetar al jefe, pero definitivamente eso es por el bien de la compañía y no por el bien, puede ser que tenga un bien común, el cual nos beneficia a todos, pero no va a ser nunca como la ética cristiana que abarca toda la ética que existe. La ética cristiana dice que radica en la práctica del bien y de las buenas obras. Ve que ahí que empieza el sacrificio. Todo lo que anteriormente, o sea, todo lo contrario de lo que anteriormente pudimos ver. Tal como lo que manda Jesucristo y su palabra. Por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco en la persona misma, que según la enseñanza cristiana fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto es como lo que vemos, por ejemplo, cada vez que nosotros aconsejamos a cualquier persona, el consejo siempre tiene que ir acorde a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que aconsejamos siempre? Y es que todo tu actuar tenga que ver con lo que dice la palabra del Señor, y obviamente siempre y cuando la persona esté en Cristo, ¿verdad? Así esa persona le va a ir en la vida. De modo de que ahora tú, siendo imagen y semejanza de Dios, entonces ahora tú puedes, de cierta manera, digamos que puedes aludir o puedes evitar, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente. Por eso, hermano, es que el cristianismo, mucha gente no lo entiende. Por eso es que el cristianismo es tan difícil para algunos. Porque entre lo que un grupo, por ejemplo, un grupo de alcohólicos anónimos te puede decir, no importa, hermano, usted falló, usted puede seguir tomando. Claro, nosotros también, nosotros estamos para levantar, para poder ayudar al que se cae, pero no comulgamos con el pecado, obviamente. Vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a decir lo que está mal y obviamente vamos a restaurar a toda aquella persona que lo necesite. Pero ahora vemos la diferencia y por eso vemos ahora cuando vamos a entrar en lo que repercute la ética para nuestros tiempos. Por eso hemos visto tantas generaciones que se han perdido. Y usted podría decir entonces en este momento, hermano, mira qué tan sencillo con haber identificado en los tiempos, por ejemplo, de los 70 y haber tomado medidas de alguna manera. Y claro, estamos viendo que todo esto forma parte de los tiempos de fin, donde tienen que pasar estas cosas y muchas más. Pero si usted hubiese identificado esto un poco antes, ¿verdad? Y cuando hablo de usted, estamos hablando de la persona que vivió en aquel tiempo y que quizás tuvo un problema quizás con sus hijos porque era toda droga,
era toda fornicación, era todo lo que tenía que ver con los placeres. Posiblemente hoy hubieran unas generaciones mejores y no unas generaciones que se marcaron en la historia o en ese tiempo por aquellas personas que adoptaron ese tipo de pensamiento. Pensemos en aquel tiempo cuando estaban los Beatles. ¿A quién no le gustaban los Beatles? Pero ¿quién? Y con todo el respeto, yo lo pienso y lo veo así. Para mí, una de las personas que más le cantaron a Satanás fueron los mismos Beatles. Entonces, pensemos, todo solamente por un clic, haber puesto a Dios en el asunto, ver de qué se trata esa ética cristiana en el cual el Señor nos regala, solamente pareciéndonos a Él, tratando de imitarlo. No decimos que somos impecables, que somos perfectos, pero vamos en camino a esa perfección, marcando nuestras generaciones para que nuestras generaciones marquen otras generaciones que vienen atrás y todo por un mundo mejor hasta que venga Cristo, obviamente, o hasta que nos vayamos con Él. Así que vamos a ver un ejemplo de una mala práctica de ética. Mateo 23, 2, 4. Por favor, mi hermano, yo tengo la nueva versión internacional, pero creo que suena bien parecido, aunque esta versión está como un poco más al lenguaje actual. Dice así, recuerden, una mala práctica de la ética. Y si alguien sí caminó que no fue intachable, fue nuestro Señor Jesucristo, en el cual nunca pecó, nunca falló y fue ejemplo para todos. E inclusive marcó la historia, la dividió en antes y después. Y estamos hoy, 2020 y tantos años después, excepto del error que puede haber tenido el calendario gregoriano por el monje, pero lo marcó y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y para que nos vaya bien, no vamos a practicar lo que dice Mateo 23, 2, 4. Dice la palabra del Señor. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que dice, ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no lo que hagan o no todo lo que hacen ellos, dice esta versión, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y lo ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos ni a mover un dedo o un dedo para levantar esas mismas cargas que les imponen. Y de esta manera, pensemos, ¿no cree usted que así como en el tiempo en el cual el Señor le estaba diciendo a estos fariseos que hacían y no hacían, hoy todavía sigue pasando eso? Todavía esto lo digo para que podamos, recuérdese que le dije que esto iba a ser una herramienta para que nos podamos medir y ver de qué manera éticamente nosotros no estamos haciendo lo correcto, en qué parte nosotros no estamos imitando al Señor. ¿Acaso le estaremos diciendo a alguien algo que no hacemos? Por ejemplo, mire esto, ¿cuántos de nosotros nos gusta que nos correspondan cuando hacemos las cosas correctamente? Por ejemplo, me encanta ir a la iglesia y cuando el grupo de alabanza está ahí practicando, y se está esforzando, ¿verdad? Para dar lo mejor para Dios cuando vengan las otras personas y nos gusta, o sea, no me malinterprete, esto lo estoy poniendo como ejemplo porque fue lo que me vino, pero no lo estoy cogiendo como ejemplo, no no es porque realmente es para el grupo de alabanza, pero es para que tengan una idea. Entonces, vienen las personas, se gozan y la persona, como las personas que están en el grupo de alabanza, evidentemente se esforzaron y dijeron, gloria a Dios, qué bueno, Señor. Qué bueno quedó todo, tú no mientes, Padre. Pero entonces el día que le toca, por ejemplo, a otra persona tocar en el grupo de alabanza, pues evidentemente estos que están abajo no llegan temprano. Entonces yo diría, o sea, recuerden, es un ejemplo, un simple ejemplo. De igual manera pasa, por ejemplo, cuando alguien prepara, aquí, ¿cuántos aquí han predicado? Aquí posiblemente ha predicado todo el mundo, para salirnos del ejemplo del grupo de alabanza. Todos hemos predicado. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando uno tiene que preparar la predicación con excelencia, orar, bueno, aquellas personas que les gusta hacer las cosas con excelencia, evidentemente no buscarán algo en internet y definitivamente lo presentarán, sino que oran, se esfuerzan, buscan, estudian las bases, los contextos, y usted se para y usted predica la palabra del Señor y usted dice, gracias, Señor. Pero ¿qué tal cuando te toca a ti ser el espectador?
realmente actuamos como queremos que actúen la gente. Por ejemplo, vayamos a la casa. Le decimos a la esposa o le decimos a nuestros hijos que se porten bien, que tengan una vida cristiana, que se aparten para Dios, que tengan una vida devocional, que lleguen temprano a la iglesia, fíjate, inclusive. Pero cuando nosotros tenemos que hacerlo, no puedo. Vayan ustedes, caminen ustedes adelante. Mi hermano, si hay algo que me caracteriza a mí es que yo soy bien sincero y por eso es que me tomo tanto las cosas en serio. Porque si yo le digo a una persona, a las 10 estoy ahí, a las 10 estoy ahí. No puede ser que... Pueden ocurrir problemas, obviamente, pero esto es un problema ético. Esto es un problema de moral. Por ejemplo, ¿cuántas veces todas las personas aquí que hemos adquirido la ciudadanía? Eso es un evento, pues para mí eso fue un evento fenomenal. Yo me puse nervioso, yo pensaba que yo estaba en la Casa Blanca y con la banderita delante y la banderita de papel y qué lindo. Y yo estuve ahí para la juramentación, estuve alrededor de 1 hora antes, porque además te lo exige el lugar donde usted tiene que ir. Así sea en migración, así sea en la policía, donde quiera que usted vaya, cualquier organismo. ¿Y por qué razón, de cierta manera, menospreciamos las cosas para Dios? Las cosas que se hacen para Dios. ¿Por qué decimos, por ejemplo, a tal hora, y esto es un ejemplo, obviamente, por qué decimos, por ejemplo, a las 10:30 y nos aparecemos a las 12? Evidentemente porque no tomamos en cuenta, ¿verdad?, la repercusión que tiene en nuestras vidas. Entonces vamos a los hijos, y cuando llegamos a los hijos, evidentemente, posiblemente no nos lo digan, pero dice, pero si usted está repopochando en la cama, ¿cómo puede ser que tú me mandes orar a las 5 de la mañana, pero tú estás durmiendo? O sea, ¿qué ejemplo le estamos dando a las generaciones que vienen? ¿Qué ejemplo le estamos dando? No, que no, mira, mi esposa no lo quiere hacer, o quizás a lo mejor ella está así. Bueno, por mi parte no queda mi ejemplo. Yo hago y digo, porque mi compromiso y mi excelencia no es con mi esposa, no es con el pastor, no es con el hermano. Mi compromiso es con Dios para cuando me vaya a juzgar en el cielo, quizás a lo mejor no me diga, buen siervo y fiel, pero a lo mejor me pueda decir, lo hiciste lo mejor que pudiste. Esto es, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, vamos a ver entonces ahora ejemplos de buenas prácticas, ¿verdad? De la ética. Por ejemplo, tenemos Éxodo a partir del versículo 12 y hasta el 17. Es que por eso le decía que el Señor ya nos había dado mucho antes que los movimientos filosóficos, ahí con Moisés, ¿verdad? El decálogo, que él lo escribió exactamente con su dedo, porque si hay algo que escribió personalmente Dios fue los 10 mandamientos. Todo lo demás lo vinieron agregando los judíos con su ley, pero bien, esto es un vivo ejemplo de lo que moralmente el Señor nos deja para vivir, y vamos a ver lo que Jesucristo, nuestro gran Señor y bueno, dice después. Bueno, honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es uno de los primeros mandamientos en el cual y escuche esto, dice que esto es un mandamiento con promesa. Por eso te digo que el Señor, donde está la ética está el Señor, y donde está el Señor, donde está la ética está el carácter del Señor. Vemos al Señor enseñándonos a amar, vemos al Señor enseñándonos a honrar, vemos al Señor enseñándonos a no hurtar, a no falsear, a no mentir. O sea, qué fenomenal de parte de nuestro Dios. Versículo 13 dice, no matarás, problemas éticos, los que estamos viendo al principio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, obviamente. Y ahora mire esto, qué bonito, porque ahora viene nuestro Señor Jesús para aquella persona que dice, bueno, pero es que esto estaba en la ley y eso ya no hay que cumplirlo. Bueno, Mateo 22, 38 al 40. Dice nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan en este entonces, y le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él dice, el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, obviamente, pero hay un segundo mandamiento que es, que es parecido a este.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume que toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Y ahora escuche esto. Ahora, lo que antes era un problema que no podían afrontar como un problema ético, ahora se convierte en una bendición. Porque si tú amas a tu prójimo, y obviamente a Dios sobre todas las cosas, éticamente no le va a mentir. Si usted ama a su esposa como vaso frágil, usted ahora no la va a maltratar. Si usted, mujer, ama a Dios y ama a su prójimo y ama a su esposo, sobre todas las cosas, mujer, amen a sus esposos, ustedes le van a servir de ayuda e idónea. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la ética es tan aplicable y está tanto en nuestra vida. Es más, forma parte de lo que nosotros tenemos y debemos de hacer, porque así el Señor lo manda. O sea, que ahora esto no es una objeción, ahora esto no es porque no queramos hacerlo, ahora es porque realmente debemos de cumplirlo. Ahora veamos unos ejemplos éticos del mismo Jesús. Escuche esto. Habéis oído que fue dicho, y mire esto qué lindo, hermano, porque este es nuestro Jesús, el cual se muestra como juez. Recuérdese que a él se le fue dado todo el poder para juzgar, pero también con el amor que nos dice las cosas. Y también como nos corrige, obviamente. Y nos da todos estos parámetros para que podamos vivir, ¿verdad? Conforme a su palabra. Y qué bueno, hermano. Qué bueno, porque mire, hay algo que quiero que podamos entender aquí. Y quiero que analicemos esto. Hay veces creemos que de alguna manera tanto los mandamientos como las leyes son imposiciones, pero no son imposiciones. De hecho, hasta en el mundo de la oscuridad, eso se tiene presente. Por ejemplo, algo que dicen, por ejemplo, los babalaos, dice, las cosas no es como tú lo preguntes, o no es lo que tú preguntes, sino como tú lo preguntes. Y esto lo digo para testimonio. De igual manera, Dios nunca te ha obligado a nada. Dios te dice, como la ley del talibán, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿acaso te está diciendo Dios, te está amenazando? Evidentemente no. Dios lo que te está diciendo es que si tú le sacas un ojo a tu hermano por la ley, a ti se te va a sacar el tuyo. Por lo tanto, cuídate de alguna manera de no hacerle daño a tu hermano. Y de ahí las leyes igual como si tú robas, vas a tener que retribuir 7 veces y cosas así. Ahora bien, ahora viene Jesús y dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y por qué Jesús decía yo os digo? Porque Jesús estaba consciente, porque él era varón nacido bajo la ley, el cual cumplió toda la ley. Pero ¿cuál ley? La que éticamente y moralmente él sabía que el Padre desde el Antiguo Testamento había puesto. Y no todas aquellas cosas que habían agregado los judíos en aquel tiempo. Por eso el Señor agrega, perdón que se me fue aquí. Por eso el Señor ahora dice, oíste que, o habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, y mire la ética aquí, no cometerás homicidio, pero él dice, ahora si te enojas contra tu hermano, estás cometiendo un homicidio. Valores, valores para que una sociedad camine, para que una iglesia funcione, para que una casa pueda ir en pos de lo que realmente necesita que tú tengas como persona, pero no practicando los valores filosóficos, sino los valores que ahora él puso, en el cual dice, mira, lleva mi yugo, que es bueno, lleva mi yugo, que si tú lo llevas realmente tú quieres prosperar, pues esto es lo que tienes que hacer. No adulterarás. Ah, pero él dice, ningún pensamiento de adulterio. Si la miras o sea, si miras a una mujer que no sea tu mujer y eso lo llevas a tu corazón, pues evidentemente, adulterio. Y esto es súper, pero súper serio, hermano, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué el Señor te dice que si la miras, o que si miras a una mujer, o si tu mujer miras a un hombre que no es tu esposo, cometes, o sea, adulteras en tu corazón? Porque, ¿por qué es que vienen
las grandes catástrofes en la casa, es porque de alguna manera, cuando tú miras y interiorizas, obviamente lo que te queda un tiempo después o poco para poder consolidar el pecado, es bien poco. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Solamente por mirar pueden venir los divorcios, los matrimonios disfuncionales. Después puedes ver que, por ejemplo, por algo que vistes en la televisión, puedes ver que el viejo está alterado y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué mi esposo de momento veo o que como me mira mal o que no me mira? Y es por algo que vio, evidentemente. Sencillamente porque nosotros somos sensoriales y todo entra por los sentidos. O sea, lo que te está queriendo decir es que si mira, lo vas a consolidar en tu corazón y lo que baja al corazón, obviamente, hermano, de una forma u otra, se va a convertir en pecado porque ya lo consideraste. Bueno, divorcio por carta, dice Jesús, divorcio solo por causa de la fornicación. No jurarás falsamente, dice el Señor, no jurarás en ninguna manera. Ojo por ojo. Ahora dice, no busques venganza. Amarás a tu prójimo, amarás también a tu enemigo. ¿Te das cuenta? Por eso es que estaba diciendo que qué difícil es, o para las personas que realmente que piensan que el cristianismo es un juego, qué difícil le puede ser. Solamente una persona llena del Espíritu Santo podrá llevar estos parámetros. Los demás se saldrán. Por eso, si usted se identifica y usted ve que cada cosa de esta que hemos hablado aquí, usted la ha aplicado, puede ser una evidencia o un indicio de que realmente usted está caminando en pos a la santidad y en pos a lo que el Señor realmente quiere decir, o que quiere, perdón, que usted haga. Ahora bien, aquí se abre una pregunta y ya casi estamos terminando, para poder tener tiempo para las preguntas. ¿Cómo debería ser un cristiano en materia de ética? Respuesta. Juan 15:19. Dice la palabra del Señor así: si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría, o sea, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, ¿cómo un cristiano éticamente, o cómo debería ser un cristiano éticamente, un cristiano separado del mundo, separado de las cosas del mundo? No negociar, como mismo estábamos hablando, con las cosas del mundo. No, que mira, pastor, es un poquitico, no te preocupes, mira, yo hoy, este domingo realmente yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que irme acá, o vino a una visita. Bueno, entendemos y o sea, hay muchas cosas que uno puede, pero yo le voy a decir una cosa, eventualmente pasa que cada vez que vas a hacer algo para el Señor, siempre hay algo que se va a oponer. Si eso no te pasa, es que algo no está funcionando bien. Mire, mi esposa es testigo, hermano, y yo le digo de verdad, con todo amor y cariño, yo soy de las personas que cuando digo algo me lo propongo y eso hago. Yo me preparo, hermano mío, para ir a la iglesia y estar una hora. Y así con la iglesia es con todo, pero más para el Señor. Aquí, el que no esté preparado a la hora que hice, se queda. Se queda realmente porque es mi compromiso, no delante de las personas, o sea, aunque bueno, testimonio damos cuando realmente eso hacemos, pero delante de Dios, ¿cómo es posible que nosotros no podamos entender que es Dios sobre todas las cosas, que es Rey de Reyes? Y si usted con un presidente se pone nervioso, si usted con alguien, con el alcalde, mira, hay veces hemos sido, bueno, ahora no, pero hemos ido a orar a la alcaldía ahí en Miami-Dade, y cuando tú ves un alcalde, ves un representante y dices, wow, y te inspira respeto. ¿Cuánto más por Dios? ¿Cuánto más con nuestro Señor? Así que no menospreciemos, separémonos, somos diferentes porque no somos de este mundo. Bueno, también un cristiano, ¿verdad? Sabemos que éticamente representa a Cristo. ¿Por qué? Porque un cristiano es representado con un testimonio limpio de aquel que lo salvó, siendo que transparente. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4. Vamos a apretar, dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Esto es ética pura, moral pura. Ahora el Señor nos dice, los de antes no podían cumplir la ley.
Jamás, no la podían cumplir, pero ustedes ahora la tienen escrita en sus corazones, porque la ley de hecho es santa, pero ellos no la podían cumplir. Ahora estamos en la gracia y obviamente abogado tenemos en el cielo cuando nosotros fallamos, pero siempre va a estar ahí. Si realmente decimos que tenemos el Espíritu Santo, evidentemente vamos a hacer cartas abiertas a todo el mundo, a todo el que ve, a todo el que viene a nuestra vida y dice, realmente tú eres cristiano. Mira, por eso, hermano, es que yo no concuerdo mucho con aquellas personas que dicen, no, porque ¿cómo es posible que ustedes o puedan decir de los altares, los pastores, que ustedes fallan? Y evidentemente, hermano, no somos impecables, no somos infalibles. La doctrina de la infalibilidad la tiene Roma y realmente es cátedra porque se han dado cuenta que saben que no pueden, que hay falibilidad en el hombre. Por eso a mí no me da pena, porque si yo sé que fallo es porque soy un hombre y estoy en búsqueda de la perfección y esa perfección es Jesucristo. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué es lo que más me motiva? Que ahora, porque sé que más fallo, porque de lo bajo y lo vil me escogió Dios para avergonzar a los que saben, ahora sé que tengo que buscar más. Ahora sé que tengo que orar más. Ahora sé que tengo que leer más la Biblia. Ahora sé que tengo que ayunar más porque sé que en cualquier momento puedo fallar como cualquier ser humano. Ah, pero sabemos realmente que si hacemos estas cosas que el Señor quiere, si somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, hermano, no va a haber, la persona no te va a idealizar, la persona no se va a defraudar tan fácilmente, porque eso es lo que pasa muchas veces. Cuando vemos a siervos de Dios que están predicando tremenda palabra, hermano, pero cuando bajó, nos damos cuenta que el hombre tenía mal olor en las axilas y tú dices, pero ¿cómo es posible? Si tenía que transpirar aceite de Israel por las axilas y no es así. Nos damos cuenta que aunque el ejemplo sea un poco grotesco, ¿no? Es para que nos podamos dar cuenta de que todos fallamos de alguna manera. Así que, bueno, también vivir para agradar a Dios es una evidencia ética. Colosenses 2 del 5 al 6 nos dice así, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros. Dice que gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora que vi esto, me llamó la atención porque de la palabra gozándome, hay un grupo que existe hoy en la actualidad que se llaman los Josetas. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de eso. Y ese grupo igualmente es un poco parecido al grupo que tenía que ver con los hippies. Y esto es un grupo que está creciendo muy rápidamente. Por eso, ojo con sus hijos. Ojo siempre con todo lo que ocurre en nuestro exterior. Así que bueno, la palabra dice buen orden, buen orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden y todo lo hace para que Él se pueda glorificar. Y si usted hace las cosas con orden, obviamente Él se va a glorificar. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. Y podemos hablar muchísimo, muchísimo de andad en Él. Sobre todo nosotros, los padres, que en muchas ocasiones tratamos la manera de disciplinar a nuestros hijos, pero a nuestra manera, de igual manera, nuestros hijos que desobedecen a los padres consecutivamente, bueno, andad en él. Y no lo puedo profundizar por tiempo porque quiero dejar un poco de tiempo. Y vamos a ir a Filipenses 4:9, que bueno, esto es lo que cierra los ejemplos de lo que estábamos hablando de cómo éticamente, ¿verdad? Sabemos que somos cristianos y que representamos a Dios. Y escuche esto sí me explotó el cerebro, como dice nuestro hermano pastor. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. La pregunta que sale aquí es esta, y esto es para todos nosotros. Realmente podemos decir nosotros, o podríamos ser ese ejemplo que le puede decir a los demás, lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste, eso hacer, pudiéramos nosotros mirarnos como el ejemplo, como ese Timoteo que seguía a Pablo, que Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, pudiéramos ser nosotros sus ejemplos. Si tu respuesta es sí, evidentemente va por buen camino. Si tu respuesta es no, solamente es ver en qué área dejamos de ser imitables, ver en qué área estamos fallando en nuestra casa,
con nuestra familia, ver en qué área podemos nosotros ser mejor en la iglesia, en nuestro trabajo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Somos esos ejemplos. Mira, cierro con esto. Le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿saben ustedes quién es Mahatma Gandhi? Un gurú, alguien muy reconocido. Le preguntaron que qué fue lo que él, por qué razón él tuvo ese acercamiento con los ingleses después de la Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que lo convenció y lo ayudó a que él pudiera tomar la decisión de buscar el acercamiento con los ingleses? Y Mahatma Gandhi dijo esto, palabras muy sabias, dijo: me inspiré en el sermón del monte de Jesucristo. Ética pura. Si usted quiere saber lo que es ética, usted lea eso es una constitución que de hecho hace referencia a los mandamientos del Antiguo Testamento. Y le preguntan a Gandhi y le dicen, bueno, pero Gandhi, entonces, ¿por qué razón entonces usted no se hizo cristiano? ¿Y cuál usted cree que fue la respuesta de él? Le dice, el problema es que los cristianos no viven el sermón del monte. Por eso la pregunta sería, ¿somos nosotros las personas que imitan a Jesucristo realmente, los que nos llamamos cristianos e iglesia, y nos echamos en el hombro las responsabilidades que Cristo se echó y que caminamos conforme realmente a lo que Él quiere, a sus estatutos y a sus mandatos? Esa es la pregunta que se abre. Ahora bien, quisiera como último, creo que sí tenemos un poquito de tiempo, que nuestro hermano, que los valientes que dije al principio, que quería que, por favor, que me ayudaran con esto, según lo que hemos visto, según la ética, que según Pedro, primera de Pedro 1, 14, 16, que me digan cómo ellos pueden ver, de qué manera pueden ver la ética reflejada en primera de Pedro 1, del 14 al 16. ¿Algún valiente? Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y vamos a medirnos con esa misma herramienta que dijimos al principio. Primera de Pedro, la palabra. ¿Qué mejor que la palabra del Señor? ¿Cómo podemos ver la ética aquí? Así que dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. En lo que se deciden, quiero comentarles de un libro que posiblemente les va a ayudar muchísimo, que es de Max Weber, que habla de la ética y el protestantismo, en el cual ahora que estamos hablando de la ética, este mismo proponía y estaba interpretando cómo se veía en el protestantismo, cómo lo vio Lutero o cómo lo vio Calvino también. El problema de la ética, porque contaba él en el libro de que en la iglesia había secuestrado lo que la iglesia primitiva, ¿no? El concepto de la santidad, y que evidentemente ahora desde la perspectiva protestante, ¿no? Evangélica y cristiana, no católica, pues entonces ahora era para todo el mundo la santidad. Igual que el dinero, entre otras cosas, el trabajo, la esclavitud, se los recomiendo, que está muy bueno. Así que, alguien, por favor, a ver si está por ahí nuestra hermana Karina, creo que anda por ahí, a ver si quiere decirnos cómo es que ella ve este pasaje conforme a lo que hemos estudiado. Bueno, todo está bien entonces, todo está bien, mi hermano pastor, todo está bien. Bueno, entonces, sin más, hermano pastor, gracias por la oportunidad, te damos la palabra, así que el Señor los bendiga a todos, la paz y gracia, el Señor me los bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hay mucho, ¿no? Mucha tela por cortar en esta temática, ¿no? Este mensaje que le agradezco, pastor, por tomarse el tiempo de hacernos un viaje
¿verdad? En tan pocos minutos, un viaje con respecto a la historia, por así decirlo, de la ética, que para muchos, cuando hablamos de ética, pareciera que no fuera algo bíblico, y la ética es Biblia, es Biblia. La ética está en la palabra de Dios. De hecho, en los 10 mandamientos y antes de los 10 mandamientos siempre estuvo la ética en la palabra de Dios, que es el comportamiento. Con respecto, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta, comentario. Yo tengo algunas cositas que quiero decir, pero quiero dejar participar a otros. Con respecto a lo que decía el predicador de esta noche, preguntaba de cómo podemos ver la ética. Es importante eso porque en Primera de Pedro 1, 14 al 16, cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿verdad? Es Cristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, entonces manera de vivir es comportamiento. Entonces ahí está la ética, manera de vivir. Ética es que comportamiento para hacer lo correcto, vendría a ser ética cristiana. Lo correcto no bajo mis preceptos, sino lo bueno bajo los preceptos de Dios. Manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. No sé si alguien quisiera comentar acerca de este versículo, acerca de lo que hemos aprendido en esta noche maravillosa que el Señor nos está hablando y en mi opinión muy claro. Yo no sé qué me está pasando con Facebook, que no logro hacer el refresh aquí, que me refresque la página. Están todos como estaban hace un rato, pero no sé si alguien en Facebook tiene alguna pregunta de repente, pero no puedo ver. Pastor, Sí, dígame, mi hermana Viviana Gabrieli, ¿cómo está usted? Bendiciones. bien, bien. No, estaba leyendo el pasaje y bueno, una de las cosas que tenemos que comportarnos es la obediencia. Lo dice bien claro del principio, como hijos, ser obedientes. Y al ser obediente en el horario que nos ponen, ser obediente en lo que tenemos que hacer, los que dicen que tenemos que hacer. Estoy hablando del comportamiento dentro de la iglesia, ¿no? Y esa obediencia también llevarla a los trabajos, porque es una manera de cómo comportarnos. Obviamente todo con un balance, ¿no? Porque obviamente en el trabajo nos mandan a hacer caso y en vez de estar criticando o rezongando, ser obediente. O sea, me parece que lo que refleja acá es como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? A Dios, obediente a su palabra, obediente a Él. Obviamente, por eso lo dije, primeramente obediente a su palabra, como hijos obedientes. Pero la obediencia también la llevamos y la reflejamos, si vamos a hablar de comportamiento en público en la iglesia, es a nuestro pastor, a lo que se impone en la iglesia, lo que debemos hacer. Si dicen que tenemos que llegar a las 10, la obediencia de llegar puntuales, bueno, la obediencia, pero obviamente primeramente a Dios. Si somos obedientes a Dios, el resto viene por añadidura. Amén, amén. Y por ejemplo, muchas veces he escuchado que me dicen, bueno, no sé, perdón, pastor, no sé si usted tiene algo que comentar lo que dijo la hermana, disculpe, que ya me iba a otra cosa. No, algo simple y con el problema del trabajo es sabes que muchas veces he escuchado, no, bueno, yo robo porque mi jefe es un ladrón. Entonces como él roba, bueno, yo no tengo, lo mismo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero a nosotros se nos manda a actuar en dependencia de cómo está establecido nosotros como cristianos. Bueno, mira, mi esposa me está haciendo infiel, entonces bueno, yo no voy a ser infiel porque ojo por ojo y diente por diente. Bueno, no necesariamente, porque la palabra nos dice que no, o sea, no nos justifica porque alguien más está haciendo lo mal hecho. Entonces, bueno, esto es algo típico. Bueno, yo no doy mi ofrenda porque el pastor se roba los diezmos. Bueno, yo no, yo le doy mi ofrenda para que se la estoy dando para la obra y a mí no me interesa si el pastor se la roba o no. Bueno, entonces
con ese tipo de silogismo, entonces llegamos a conclusiones erradas en muchos tiempos, en muchos momentos. Amén, amén, amén. Por supuesto. O sea, cuando decimos ser imitadores, ¿verdad? Imitar lo bueno. Por eso que la ética es hacer nuestro comportamiento para hacer lo correcto, lo bueno ante el Señor, ¿verdad? Si alguien está haciendo algo malo, no tenemos que imitar eso, al contrario. Muchas veces me dicen a mí, esto es típico, esto es muy común, me dicen a mí, pastor, eso es para usted que es pastor, ¿no? Vamos a levantarnos a orar. Y bueno, yo no puedo levantarme a orar los días porque usted que es pastor, usted sí tiene, puede hacerlo porque es pastor, pero yo no puedo hacerlo. Un discípulo que no hace lo que el maestro enseña y modela, no es discípulo. Escuchen esto. Esto me vino del cielo, escribí. Discípulo que no hace lo que el maestro enseña y modela no es discípulo. Puede ser cualquier cosa. Y en un mundo hoy de internet, ¿verdad? De youtubers que hay, ¿verdad? Que es fácil, escuché el otro día, no, porque yo tengo 5 o 6 mentores. Tengo a Menganito de tal, gran pastor, erudito en la palabra. Tengo a uno que es erudito en griego, otro que es erudito. Y yo no digo que no se pueda hacer eso, pero ahora... ¿a quién sigo? ¿No? ¿O sigo a todos? ¿O a quién Dios? La pregunta que a mí se me levanta es, ¿quién Dios me puso? ¿Verdad? Tenemos la palabra, Jesucristo, ¿verdad? La palabra, que es tipología de Jesucristo. Pero ¿a quién Dios me puso? Como Pablo decía, y ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿A quién Dios te puso para que tú puedas imitar? ¿No? Porque si somos discípulos de Jesús, pero Dios te pone a alguien para que te guíe a eso. Entonces, por eso no es solamente para el pastor, es para todos. Las cosas en la palabra del Señor es para todo. La ética cristiana es algo que no se predica mucho, tiene que ver con la moral, con el comportamiento. Está el comportamiento, la psicología del hombre, el carácter, lo que es los temperamentos. ¿Se acuerdan que tuvimos 2 años casi estudiando, 1 año y medio, casi 2 años estudiando los temperamentos? No sé si se acuerdan, los temperamentos, y hablamos de la personalidad, hablamos de lo que es el carácter, ¿verdad? La pregunta que se me levanta, pastor, es, ¿la educación interfiere con la ética? No, creo que es fundamental, súper fundamental. Es que volvemos, recuérdese que la ética como concepto es lo que forma el carácter. ¿Para qué? Para promover acciones deseables. Entonces también quiere decir, por ejemplo, cómo usted desea que sean sus hijos, cómo usted desea que sea su esposa. Obviamente es modelándolo, usted tiene que modelarlo, pero usted tiene que enseñarlo. Por eso la educación es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué enseña la escuela? Evolucionismo. ¿Qué enseña la iglesia o qué enseñan en tu casa? Bueno, creacionismo. Entonces, cuando tu hijo no tiene o tu familia no tiene con qué comparar, sencillamente, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente se va a ir por lo que aprendió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se quedan sin defensa, obviamente. Mira, hermano, tanto que muchas veces tratamos y hablamos de los judíos, pero un judío, un niño judío a los 9 años ya te recita ya la Torá. Te la recita. ¿Por qué te la recita? Porque el padre sabe la importancia y la repercusión que tiene el que él no aprenda los valores que él le está enseñando. Entonces, un judío entiende, ya que estamos hablando de ética, un judío entiende desde pequeño a dónde va su plata. Le digo, yo tengo aquí referencias de mano de personas que por ética no digo el nombre y conozco que son judíos y dicen, no van casi a la sinagoga, pero su diezmo ellos se lo mandan a la sinagoga. Y usted pregunta, ¿por qué lo hacen? Porque lo aprendieron desde chiquito. ¿Por qué? Porque ellos saben la constitución eclesiástica o de la sinagoga que tienen ellos. Ellos saben exactamente para qué lo van a usar, cuál es el fin y la finalidad, para qué lo van, o sea, todo. Entonces, por eso es que es tan importante la educación. O sea, no es solamente con el dinero,
Veamos como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Ruth, por ejemplo. ¿Por qué dejaban las espigas a la izquierda o a la derecha de los terrenos? Para que los pobres comieran y sencillamente para que no hubiera hambrientos en la sociedad. Porque todo era educativo, hermano, era un ABC. Así mismo, por eso es que la educación es tan importante. ¿Cómo tú quieres? Volvemos, lo mismo que le estaba diciendo. ¿Cómo usted quiere que su hijo no sea confundido si usted no le habla de sexo? Entonces, cuando en la iglesia le hablen de género, no va, se va a confundir ahora, pero si viene educado desde la casa, él sabe cómo responder y sabe cómo decir, para. Eso es en argentino, para. Y le va a decir, para, porque ya yo sé lo que dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante la instrucción, mano. Amén, amén. Gracias, gracias, pastor, por su respuesta. Tenemos a la hermana Jolie Heidi Hernández. ¿Quisiera decir algo, hermana? Sí, bendiciones, pastor. Bendiciones, buenas noches, bendecida. Buenas noches. Bueno, el pastor inicialmente había hecho una pregunta basado en Primera de Pedro, ¿verdad? Yo quería contestar. Lo que pasa es que cuando iba a quitar el micrófono, usted empezó a hablar y no pude, pues, entonces interrumpirlo. Pero sí, lo que quería decir, y lo voy a unir con esto último, que usted levantó una pregunta y el pastor Pedro la estaba respondiendo. Yo pienso que el conocimiento nos libera o digamos, nos pone al tanto de lo que es el bien y el mal, y por tanto, vamos a saber cuándo no hacer algo que éticamente no deberíamos, aunque es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que nos da el convencimiento de que eso es pecado. Y bueno, según Primera de Pedro, el aporte que quería dar era que tenemos que buscar la santidad, a lo que Cristo nos enseñó, y obviamente no mostrarlo de la boca para afuera, sino que según cómo vivamos, cómo nos comportamos, vamos efectivamente a reflejar que sí, que somos hijos, que somos santos, que somos apartados, y vivir por el ejemplo que Dios nos dio, de ser ejemplo nosotros también, no solamente a la comunidad, sino principiando en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestros hijos, enseñándoles con nuestro comportamiento primeramente y a través de la palabra de Dios lo que es bueno, lo que es malo, y donde deberíamos ser éticos, o sea, no robar porque mi ética no me lo permite, no estafar, no cualquier otro, pues, pecado que se pudiera mencionar. Ese era mi aporte. Amén, amén, amén. Por supuesto. También la ética va más allá de que si es correcto o no es correcto, o si es algo, va la edificación. A veces no significa que algo sea en sí pecado, sino lo correcto en Dios es tomar una decisión. Si alguien, por ejemplo, viene de otra iglesia y tiene un pastor, por ejemplo, y quiere tener una consejería conmigo, yo siempre le pregunto, debemos de hablar con su pastor, yo estoy aquí como un hermano, pero usted tiene un pastor que Dios le dio. Entonces, la ética, por eso es que aquel que está lleno del Espíritu Santo es lo que va a ser guiado para hacer lo correcto y no fallarle a Dios. Entonces, hay ciertas cosas en el comportamiento, en lo que es en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Por ejemplo, yo nunca voy a entender cuando alguien me dice, a mí no me gusta que me pongan reglas, a mí no me gusta seguir las reglas. Las reglas están hechas por Dios en la naturaleza. Si saltas del techo de tu casa y es muy alto, te vas a lastimar. Es una regla. No puedo saltar porque me voy a lastimar. Entonces, las reglas están hechas para seguir, para poder darnos un camino a vivir, ¿verdad? Por eso es que es interesante. La otra pregunta, o sea, que se me levanta es, ¿qué tal si la ética tiene que ver con la edificación, con el comportamiento correcto o incorrecto, con lo bueno, con lo que es estar bien ante Dios y no estar bien? ¿Qué tal la ética entonces es aplicable cuando estoy solo y nadie me ve? Porque todos los ejemplos es mis hijos,
la iglesia, cuando me ven públicamente, pero ¿qué pasa cuando no me ven? ¿Qué pasa cuando no tengo cámaras, cuando no hay nadie que me está mirando? ¿Da un papel o hay un papel presente la ética cristiana o la moral cristiana o el comportamiento cristiano cuando nadie nos ve? No sé si Pastor pudiera... I kind of want to add to that. How about etiquette you learned, and since we're throwing it around, that we learned from our parents that we think it's right, but technically it's not. So technically you're following tradition. Claro, lo que podemos aprender de los padres, independientemente que esté bien que esté mal, seguimos una tradición, ¿no? Lo que está diciendo. Amén. Entonces, si seguimos una tradición, pero la tradición no lleva a un comportamiento cristiano, la tradición tiene que ser eliminada, sacada, sin anestesia. O sea, no hay que pensar mucho, ¿verdad? Es quitada dentro de lo que es nuestro comportamiento cristiano. Por eso es que hay veces que hay que ser agresivo cuanto es con uno mismo, ¿no? Por eso es que yo siempre le digo a Dios que no me deje pasar ninguna, ¿verdad? Yo conozco más o menos, él me deja más a mí que yo a mí mismo, pero que no me puede dejar pasar ninguna. Entonces la pregunta es, cuando nadie me ve, cuando no tengo cámaras, cuando mi esposo o mi esposa no está, cuando mis amistades no están, cuando mi familia no está, cuando el jefe del trabajo no está, ¿se aplica la ética? Pastor, buenas noches. Yo siempre hablo por el teléfono de mi esposa. Es Manuel. Esa voz la conozco, esa voz la conozco. ¿Quién es el que ya está hablando? ¿Cómo está? Bendiciones. Bendiciones, Pastor. Manuel, bueno, qué con respecto a la última pregunta de la ética cuando estamos solos, en realidad nosotros nunca estamos solos. Primero y principal, siempre el Señor está a nuestro lado y el Espíritu Santo que obra, que está en nosotros. Cuando en nuestra humanidad a veces se nos ponen cosas en la cabeza o como no tenemos a nadie, tenemos la posibilidad de pecar, pero afortunadamente el Señor por medio del Espíritu Santo nos redarguye y cuando estamos en el fuego, cuando estamos sembrados en la roca que es Cristo, no pecamos, así estemos solos. Porque cuando hacemos las cosas no las hacemos para nosotros mismos, sino que las hacemos para Dios, en el trabajo, en la escuela, en la casa, indiferentemente. Porque por lo menos mi ejemplo que yo trabajo reparando cosas y a mí yo tengo acceso al 99% de los apartamentos donde yo trabajo y me dan la llave y hay cosas costosísimas que yo pudiera robarme algo y nadie se daría cuenta. Pero el Espíritu Santo, el Señor que está siempre conmigo, porque así lo creo, Él te redarguye y así el enemigo te plante cosas en la cabeza, uno tiene las herramientas para poder luchar contra eso. Gracias, Pastor. Amén, amén. Entonces, lo que más o menos pudiera sacar, en otras palabras, depende de mi relación con Dios, depende de mi compromiso, de mi determinación, de la llenura de Dios en mi vida, la guía que lleva el Espíritu Santo en mi corazón, para poder entonces comportarme correctamente, ¿no? Eso básicamente es lo que dijo el hermano Manuel. Gracias, hermano, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Lester Rodríguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo se siente? Amén. Que Dios nos bendiga a todos ahí en esa excelente clase dada por el pastor Pedro. Como ya lo decía, ética. Hay palabras que se dividen en varias partes, pero ética son dos. O eres ético o no eres ético. Entonces, para un cristiano, nosotros tenemos que medir nuestra ética en Jesucristo. Creo que Jesucristo es el termómetro que nos va a medir a nosotros nuestra ética. Si nosotros estamos obedientes a Jesucristo y estamos caminando con Jesucristo y tratando de ser santos como Él quiere que seamos, sabemos que no somos perfectos, pero podemos vivir en santidad, porque si Él lo pudo siendo hombre en esta tierra, nosotros podemos hacerlo. Lo que a veces es que no lo hacemos y le echamos siempre la culpa a la carne. Pero yo creo que la medida de la ética está en Jesucristo. Si
si nosotros ya apartamos las cosas de Jesucristo, nos apartamos de Jesucristo, ya cualquier tipo de ética ya no es ética, ya no es ética. Para mí la medida estándar es Jesucristo, que es el que nos va a medir si somos éticos o no somos éticos de acuerdo a nuestro comportamiento y a nuestras cosas. Y si Jesucristo es nuestra ética y es nuestra medida, aunque estemos solos en nuestro cuarto o estemos engañando a alguien a escondida, si Jesucristo es nuestra ética, Jesucristo está con nosotros, como dijo el hermano, y nos está viendo siempre todo lo que hacemos y no nos engañamos a él, nos engañamos nosotros mismos. Por eso yo creo que la ética en nuestra vida es Jesucristo. Y de acuerdo a cómo caminemos con Jesucristo, es que vamos a decidir si somos éticos o no somos éticos, porque hay solo dos caminos. Amén. Amén, amén, amén. Tremendo. Es Jesucristo, ¿verdad? Es exactamente el ejemplo que dio el pastor de Gandhi. O sea, ¿verdad? El Sermón del Monte, Mateo 5. O sea, perfecto, excelente, muy bueno, pero no veo a nadie haciéndolo. Entonces, ¿y por qué no soy cristiano? ¿Y por qué no veo a nadie haciéndolo? El cristiano es uno de los, ¿cómo puedo decir? Que nos atacamos entre nosotros mismos. A mí alguien me lo dijo eso. Me dijo, ¿sabes por qué a mí no soy cristiano evangélico? Porque se viven atacando y discutiendo entre ustedes y ponen video y van y discuten que la teología, que la santidad y que van. Entonces yo quiero vivir mi vida tranquila ante Dios. Por eso es que yo me quedo con la religión tradicional. Y entonces, y ahí está, es la ética. Por eso es que no solamente se trata de hacer las cosas en Dios, sino cómo las hago, ¿verdad? Así que, bueno, se nos está yendo el tiempo. No sé si alguien tiene algo más que decir, pero ya nos tenemos que ir. Tremendo. Da para una segunda parte esto. Yo no sé, voy a hacer votaciones ahí para una segunda parte. Muy bueno, la verdad. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo más preguntas, pero no, es que tengo que aprovechar ahora que estoy de este lado, ¿no? Pero no la voy a hacer porque si no, no terminamos más. Pero no abuse. Para la segunda parte, pero no, yo digo, hermano, esto yo quiero resumir así. Yo como puedo medir la ética y es difícil porque esto nos raspa a nosotros por dentro, ¿no? El ser humano es muy difícil medirse. De hecho, es muy difícil tú como ser humano decirle a tu esposa, ¿por qué no me dices lo mal que estoy haciendo? Porque nunca nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal hechas, y obviamente, porque engañoso es el corazón. Pero como yo lo mido es exactamente así, un antes y un después. Porque mira, por ejemplo, usted quiere saber si hay unas personas éticamente correctas o más correctos que los masones, por ejemplo. Bueno, si tú lo vas a ver, los masones son éticamente correctos. Ahora, como estaba diciendo el hermano Lester, realmente tienen la ética correcta, porque para tener la ética correcta, obviamente, primero tienes que haber nacido de nuevo, tienes que adherirte a los estatutos y los mandatos del Señor, obviamente, aunque te duela y es difícil, pero lo bueno es que cuando algo nos duele es porque realmente está trabajando. Y eso es lo que yo digo. Porque, por ejemplo, aunque nosotros escuchemos de alguna manera de lo que estamos fallando, nunca lo aceptamos. Eso es así. Tú nunca aceptas que de alguna manera, porque tú siempre crees que hay alguien peor. Tú dices, ah, sí, pero bueno, yo no soy tan malo como fulano, que mira, que ese sí, yo me tomo un traguito, pero el hermano se toma una botella. O yo me fumo un cigarrito, pero él se fuma una caja de cigarros. O sea, yo estoy cambiando, fíjate. Ya yo estoy casi llegando al cielo, estoy pisando el paraíso. Entonces, yo lo veo así, un antes y un después. ¿Cuánto el Señor ha trabajado en tu vida y te ha cambiado? Y si te ha llegado la palabra, sencillamente, ¿cuánto vas a cambiar? ¿Cuánto vas a hacer las cosas correctas? Empezando por mí, porque la palabra primero es para el que predica. ¿Cuánto vas a cambiar? ¿Cómo vas a hacer las cosas mejor? Esa es la palabra del Señor. Si realmente te llegó, lo vas a considerar. Amén, amén. Amén, tremendo. Y algo que, bueno, que ya tenemos que orar irnos, pero algo que quiero hacer énfasis en la ética, que no es solamente lo correcto y lo incorrecto, sino el proceso, el camino. Si tengo que decir algo, cómo lo digo, cómo me expreso, si le voy a tener que corregir a mi hijo, cómo corrijo a mi hijo, si voy a hablar a mi esposa, o sea, que no es solamente si esto está bien o esto está mal, sino es
el proceso, el camino, mi comportamiento durante todo un proceso, de principio a fin, donde muchas veces el tener la razón es lo de menos, sino lo que Dios está viendo es cómo me comporto ante los demás y primeramente ante Dios, porque la respuesta fue correcta, Jesucristo ante Dios. Dios está en todo lugar y en todo momento, ante mi vida y ante los demás. Es más profundo que solamente la definición, esto está bien o esto está mal, sino es cómo lo hago, cómo estoy haciendo las cosas, cómo me expreso, cómo interactúo, la decisión que tomo en ciertas cosas. Así que no solamente es si es correcto, si no correcto, sino si edifica, si no edifica y cómo lo hago. Para Dios es tan importante el hacerlo de que cómo lo hago. Y ahí hay una diferencia. Por eso es que muchos no vienen a los pies de Cristo, porque de repente tenemos tantos conceptos bien definidos, santidad es esto, y tenemos la teología marcada, pero cómo es el comportamiento, cómo es el camino. Y ahí está el asunto. Amén. Ahí todos tenemos que aprender. Acá estamos todos, ¿verdad? En esto, ¿no? Y así que le vamos a dar las gracias a Dios. Se nos fue la hora. Muy corto esto, muy corto, demasiado corto. Y qué bueno cuando uno está de este lado también, que puede aprender mucho. Yo recomiendo siempre que tengan sus apuntes, hojas, ¿verdad? De los mensajes, y repase el mensaje. Repase. Antes de ir a una ensalada teológica por YouTube, repase lo que Dios le dijo hoy. El video queda grabado en Facebook. Repase, mide, vea los versículos, analícelo de arriba, abajo, haga exégesis, ore, ayune, métase con Dios, porque aquí esto de la ética es muy amplio. Así que quiero darle las gracias, Pastor Pedro, por traer el mensaje. Gracias a todos los que están conectados a través de Facebook, a través de Zoom. Facebook, por algún motivo, no puedo ver si alguien escribe algo, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, si usted hizo una pregunta o algo, les pido disculpas porque no hice referencia, porque no puedo ver. Veo unos nombres, pero no veo lo que están poniendo. Entonces, le pido disculpas, pero sigamos adelante, meditemos en esto, llevemos a la presencia del Señor nuestro comportamiento, cómo está en el Señor, y que sea el Señor que nos guíe. Así que cerremos nuestros ojitos, vamos a orar para irnos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, primeramente por tu presencia, por tu palabra, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor Padre, y gracias también por el predicador, por su vida, por su familia, Señor, por su esfuerzo en esta noche, Señor, y a todos los que se conectaron y escucharon, Señor Padre, todo este mensaje. Gracias, Señor Padre, por cada uno de ellos. Tú conoces nuestros corazones. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Señor, que tú conoces nuestros corazones. Y queremos hacerlo correcto, queremos hacerlo mejor para ti y ser, Señor, modelos para los demás, sobre todo para aquellos los que no te conocen, Dios. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a seguir adelante en ti de la manera correcta, Señor. Háblanos, guíanos a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor Padre, y que sea tu guía y tu poder, Señor. Te presento a todos, Señor, a todos los que están en Facebook, a todos los que están en Zoom, a los que están con situaciones difíciles, a los enfermos, Señor Padre, a los que tienen situaciones en los hogares, matrimoniales, en las casas, Señor Padre. Todo lo ponemos en tus manos, con los hijos, con los padres, en las familias, Señor, nuestro comportamiento, Señor, nuestra interacción con el prójimo, Señor Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, para que, Señor, nos sigas guiando, Señor. Y te pedimos perdón. Perdónanos si no somos ese modelo, Señor, porque cristiano es modelar, es representarte aquí en la tierra, Señor Padre. Y lo que hacemos es como si tú lo hicieras, Señor. Pero reconozco, Señor, que estamos lejos, Señor, de ser eso que representa esa palabra, Señor. Gracias, Señor Padre. Y nos vamos con gozo meditando, Señor, en tu palabra, pero nos vamos con gozo sabiendo de que tú estás obrando, Señor, y que tú eres soberano y estás obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, que como buen alfarero, Señor,
Sigue moldeándonos, sigue apretándonos, Señor. Sigue haciéndonos conforme a tu voluntad. A cada uno de nosotros queremos ser vasijas útiles en ti, Señor Padre. Líbranos de todo mal, líbranos de todo accidente, líbranos de toda enfermedad, Señor Padre, y danos descanso en esta noche meditando en tu palabra, Señor Padre. Gracias. Te presentamos a tu pueblo. Nosotros nos presentamos ante ti. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor, por esta noche maravillosa, Señor, por la apertura del hermano Vulcan, por los muchachos que hicieron las alabanzas, Señor, y gracias por el predicador y por cada hermano que está conectado. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones, tremendo. Nos vemos el viernes a las 5 de la mañana, la oración. Y gracias a todos. Gracias Facebook Live, gracias Zoom. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén, amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Gracias, Dios.